Buenas tardes, somos el equipo 4 y vamos a presentar sobre los nucleótidos ADN y ARN. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son bipolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Estas son las moléculas que tienen información genética de los organismos y son las responsables de su transmisión hereditaria. En esta presentación vamos a hablar, como ya dijimos, tanto de los nucleótidos, del RNA y del DNA. Bueno, este va a ser el contenido de nuestra exposición. Son 4 temas y comenzamos. Hablaremos de la estructura, componentes y función de los nucleótidos. Un nucleótido es la estructura fundamental básica de los ácidos nucleicos, RNA y DNA. Consta de una molécula de azúcar, ya sea ribosa en el RNA o desoxirribosa en el DNA, unida a un grupo fosfato y a una base nitrogenada. Su función radica en que son el elemento fundamental de los ácidos nucleicos, que son las moléculas del interior de las células que transmiten la información genética. Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen 2 o más átomos de nitrógeno. Son parte fundamental de los nucleósidos, nucleótidos y ácidos nucleicos. Existen 5: adenina, guanina, timina, citosina y uracilo. Se clasifican en 2 grupos: bases púricas, que son la adenina y la guanina, y las bases pirimídicas, que son la citosina, timina y uracilo. En el DNA hay 4 bases: adenina, citosina, guanina y timina. En el RNA, el uracilo toma el lugar de la timina. Y estas bases forman pares que son A con T en el caso de DNA y A con U en el caso del RNA, y en ambos casos G con C. Y se puede ver su estructura en las imágenes. En el nucleótido también se tiene un azúcar, en este caso una pentosa, que son monosacáridos formados por una cadena de 5 átomos de carbono. En el caso del DNA, el azúcar es una desoxirribosa y en el RNA es una ribosa. Se diferencia en el carbono 2. La ribosa presenta un grupo OH que está unido. En cambio, la desoxirribosa carece de este átomo de oxígeno, como se puede ver. Es importante mencionar que la unión de un azúcar con una base nitrogenada forma un nucleósido. El grupo fosfato es un grupo funcional caracterizado por un átomo de fósforo unido a 4 átomos de oxígeno, 3 enlaces simples y 1 doble. Uno de estos átomos de oxígeno debe estar unido a otro átomo, si no, la estructura es un ion fosfato. Su fórmula empírica es PO4,3. Se halla en los nucleótidos, tanto en los que forman parte de los ácidos nucleicos, que son DNA y RNA, como los que intervienen en el transporte de energía, como el ATP. Por último, la unión de un nucleósido con un grupo fosfato nos da finalmente un nucleótido. Ahora hablaré sobre la formación de nucleótidos. Para esto me estaré apoyando de la imagen que tenemos a un lado de la diapositiva y yo dividí todo en 10 pasos para hacerlo de más fácil comprensión. Primero, identificamos de la base el carbono 5, en este caso nuestra base es citosina. Después vamos a identificar el carbono 1 del azúcar o pentosa que vamos a estar utilizando. Lo que va a pasar es que se liberará el hidrógeno haciendo que el nitrógeno quede negativo en nuestra base. El nitrógeno atacará al carbono 1 de la pentosa y este le mandará su carga al oxígeno haciendo que se libere el OH que tiene. Esto formará una molécula de agua y se unirá la base con la pentosa. Después, el grupo fosfato liberará otro hidrógeno al medio, haciendo que el oxígeno ataque al carbono 5 de la pentosa. El carbono manda su carga al OH haciendo que se libere y al liberarse generará agua. El grupo fosfato y el azúcar se unirán formando el nucleótido, teniendo un total de 2 moléculas de agua en el medio. Bueno, continuamos con el ácido desoxirribonucleico o ADN, material genético de todos los organismos celulares y casi todos los virus. Es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Su secuencia de nucleótidos contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo de un ser vivo. El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación. En casi todos los organismos celulares, el ADN está organizado en forma de cromosomas situados en el núcleo de la célula.
En su estructura está formado por la unión de muchos desoxirribonucleótidos. La mayoría de las moléculas de ADN poseen dos cadenas antiparalelas, una 5' a 3' y la otra de 3' a 5', unidas entre sí mediante las bases nitrogenadas por medio de los puentes de hidrógeno. La adenina enlaza con timina mediante 2 puentes de hidrógeno, mientras que la citosina enlaza con la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. El estudio de su estructura se puede hacer a varios niveles, apareciendo estructuras primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria y niveles de empaquetamiento superiores. Continuamos con la estructura primaria. Se trata de la secuencia de desoxirribonucleótidos de una de las cadenas. La información genética está contenida en el orden exacto de los nucleótidos. Las bases nitrogenadas que se hallan formando los nucleótidos de ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre el carbono 5' del primer nucleótido y el carbono 3' del siguiente nucleótido. Como el primer nucleótido tiene libre el carbono 5' y el siguiente nucleótido tiene libre el carbono 3', se dice que la secuencia de nucleótidos se ordena desde 5' a 3'. Tenemos la estructura secundaria, y esta es una estructura en doble hélice. Permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Esta fue postulada por James Watson y Francis Crick. Es una cadena doble según el tipo de ADN. Ambas cadenas son complementarias, pues la adenina se une a la timina y la guanina de una se une a la citosina de la otra. Estas bases enfrentadas son las que constituyen los puentes de hidrógeno. Adenina forma 2 puentes de hidrógeno con timina, mientras que guanina forma 3 puentes de hidrógeno con la citosina. Ambas cadenas son antiparalelas, pues el extremo 3' de una se enfrenta al extremo 5' de la otra. Las dos hebras están enrolladas en torno a un eje imaginario que gira en contra del sentido de las manecillas del reloj. Las vueltas de estas hélices se estabilizan mediante puentes de hidrógeno. Esta estructura permite que las hebras que se forman por duplicación de ADN sean copia complementaria de cada una de las hebras existentes. Estructura terciaria. El ADN presenta una estructura terciaria que consiste en que la fibra de 20 aminoácidos se haya retorcido sobre sí misma, formando una especie de superhélice. Esta disposición se denomina ADN superenrollado y se debe a la acción de enzima denominada topoisomerasa 2. Este enrollamiento da estabilidad a la molécula y reduce su longitud. Estructura cuaternaria. Cuando la fibra nucleosómica de 100 aminoácidos o de cromatina se pliega sobre sí misma, alcanza el nivel estructural mayor, la fibra de cromatina de 300 aminoácidos, formando el modelo del solenoide en donde el ADN se enrolla helicoidalmente, dando una fibra de 300 nanómetros con 6 nucleosomas en cada vuelta, acortando en 5 veces la longitud de la fibra nucleosómica de 100 aminoácidos. Desnaturalización. La desnaturalización se refiere a la ruptura de los enlaces que mantienen sus estructuras cuaternarias, terciarias y secundarias, convirtiéndose solamente la primaria. En estos casos, las proteínas se transforman en filamentos lineales y delgados que se entrelazan hasta formar compuestos fibrosos e insolubles en agua. Los agentes que pueden desnaturalizar pueden ser calor excesivo, sustancias que modifican el pH, alteraciones en la concentración, alta salinidad, agitación molecular, entre otras. El efecto más visible de este fenómeno es que las proteínas se hacen menos solubles o insolubles y que pierden su actividad biológica. Por medio de la aplicación de calor de 94 grados Celsius se produce la separación de las dos cadenas de la molécula de ADN que se quiere amplificar. Al romperse los enlaces de hidrógeno, cada cadena actúa como molde para fabricar su complementaria. Ahora vamos a hablar sobre el ARN. ARN significa ácido ribonucleico. Es una molécula esencial para la vida que posibilita la síntesis de proteínas. Como sabemos, el ADN contiene la información genética, pues el ARN permite que esa información sea comprendida por las células. Está compuesta por una cadena simple, a diferencia del ADN, que como ya vimos está formada por dos cadenas. Ahora hablemos de la estructura.
el ARN está formado por la polimerización de nucleótidos en donde la pentosa es la ribosa. Ya sabemos que una pentosa es un azúcar de 5 carbonos y tienen bases nitrogenadas que son adenina, guanina, citosina y uracilo, a diferencia del ADN, que pues podemos ver que aquí no tenemos timina, se cambia por uracilo. La unión de ribonucleótidos es por medio de enlaces fosfodiéster en sentido 5' a 3', lo cual significa que los enlaces se establecen entre el grupo OH del carbono 5 de un nucleótido y el grupo OH del carbono 3 del siguiente nucleótido. En esta imagen podemos ver la ribosa, que se diferencia de la pentosa del ADN porque tiene un grupo H+, luego el grupo fosfato y también tenemos el uracilo que reemplaza a la timina. En ARN también tenemos 3 tipos de estructura. La estructura primaria, que es la secuencia de las bases nitrogenadas que constituyen los nucleótidos. Tenemos en la imagen adenina, uracilo, citosina y guanina. Luego tenemos la estructura secundaria. En algunas ocasiones, en una misma cadena existen regiones con secuencias complementarias y estas pueden aparearse y ahí es donde se forma la estructura secundaria. Y por último, la estructura terciaria. En la estructura terciaria tenemos un plegamiento más complejo sobre la misma estructura secundaria que acabamos de mencionar. Ahora la clasificación. Para clasificarlos se adopta la masa molecular media de sus cadenas. Es importante mencionar que este valor se deduce de la velocidad de sedimentación, la masa molecular y por tanto sus dimensiones se miden en Svedberg. Ahora ya dicho esto, podemos decir que el RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosómico son los más importantes y fundamentales. Vamos a empezar con el ribosómico. Este presenta cadenas de diferente tamaño como estructura secundaria y terciaria. Además, están estrechamente vinculados con la síntesis de proteínas. Juntos, los RNA constituyen alrededor del 80% del RNA total presente en la célula. Después tenemos el de transferencia. Estos poseen algunas zonas de estructura secundaria, lo que hará que en las zonas que no hay bases complementarias adquieran un aspecto de bucle. Juntos constituyen aproximadamente el 15% del RNA total de la célula. Cada RNA de transferencia sirve como molécula adaptadora que transporta su aminoácido específico unido covalentemente a su extremo 3' al lugar de síntesis de proteínas. Aquí reconoce la secuencia de código genético en el RNA mensajero que especifica la adición del aminoácido a la cadena peptídica en crecimiento. Ahora el RNA mensajero se llama así porque transporta la información necesaria para la síntesis proteica. En eucariotas, en el extremo 5' posee un grupo metilguanosina unido al trifosfato y el extremo 3' posee una cola poliar. Este tipo de RNA solo constituye aproximadamente el 5% del RNA presente en la célula, pero es el más heterogéneo en cuanto a tamaño y secuencia de bases. A continuación mencionaré los dos tipos restantes de RNA, los cuales son nucleolar y heteronuclear, y el U, que hace referencia a que tiene mucho uracilo en su composición. El primero se caracteriza porque se sintetiza en el nucleolo y posee una masa molecular de 45S, que actúa como precursor de parte del RNA ribosomal. Y por último, el RNA U son moléculas de pequeño tamaño, como ya dije, se llama así debido a que posee mucho uracilo y se asocia a proteínas del núcleo y forma ribonucleoproteínas pequeños nucleares. Estos intervienen en 1. El corte de empalme del RNA, 2. Maduración del RNA mensajero de los eucariotas y 3. Obtención de RNA ribosomal a partir de RNA nucleolar. Mencionaré brevemente la síntesis. En la célula eucariota los RNA se sintetizan gracias a 3 tipos de enzimas. El RNA polimerasa 1 localizada en el núcleo y se encarga de la síntesis de RNA ribosomal 18S, 5.8S y 28S. El RNA polimerasa 2 localizada en el nucleoplasma y se encarga de la síntesis de RNA nucleolar, es decir, de los precursores del RNA mensajero. Y el RNA polimerasa 3 localizada en el nucleoplasma y se encarga de sintetizar los RNA ribosomales 5S y los RNA mensajeros.
En conclusión, los nucleótidos son las unidades y productos químicos que se unen para formar los ácidos nucleicos, principalmente ARN y ADN. Tenemos 4: adenina, citosina, guanina y timina en el ADN y adenina, citosina, guanina y uracilo en el ARN. El ADN contiene la información hereditaria correspondiente a la especie, mientras que el ARN se requiere para la síntesis de proteínas. Gracias.